días, estudiantes. Vamos a tomar las. Mamani Maquera. Presente, ingeniero, buenos días. Castro Fuentes Iván. Presente, ingeniero, buenos días. González Mamani Alexander. Quispe Tomponi. Presente, ingeniero. Mamani Eric. Presente, ingeniero. Buenos días. Gallisana Chipehuanca. Presente, ingeniero. Buenos días. Caso Guanacú. Ortega Paconi. Ingeniero, no se escuchó cuando pasó mi nombre. Yo soy antes de mi compañero Ortega Pacoli. Presente, ingeniero, buenos días. Castro Fuentes Álvaro. Presente, ingeniero. Mamani Ulises. Morales Olavarrera. Quispe Ibáñez. Presente, ingeniero. Chino Mamani Diana. Presente, ingeniero. Buenos días. Mamani Huiche Gustavo. Buenos días, ingeniero. Presente. Flores Calderón. Lucy. Presente, ingeniero. Mamani Apaza Bequillo. Presente, ingeniero. Y Apochura Mamani Gonzalo. Presente, ingeniero, buenos días. Mamani Mendoza Juan. Presente, ingeniero. Paco Quispe Lisbán. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Mamani Choque Tenes. Presente, ingeniero, buenos días. Chambi Paco Gonzalo. Presente. Chipana Vinta Joel. Presente, ingeniero, buenos días. Capaquira Mamani Elvis. Presente, ingeniero, buenos días. Ancachi Chipana Elvis. Presente, ingeniero, buenos días. Chagua Claros Carlos. Presente, ingeniero, buenos días. Romero Mamani Abner. Mamani Carpio Angélica. Inquilla Cotrado. Presente, ingeniero. Flores Encinas. Presente, ingeniero, buenos días. Requejo Vances Reuser. Presente, ingeniero, buenos días. Bien, empezamos entonces ahora la exposición relacionada a cimentaciones profundas mediante pilas perforadas. Las clases anteriores se ha visto sobre temas relacionados a capacidad de carga mediante cimentaciones profundas mediante pilotes, donde se ha estudiado tipo de pilotes, capacidad de carga, métodos de hicado, puesto, procedimientos de pilotes prefabricados. Bien, entonces, continuando con las exposiciones relacionadas a cimentaciones profundas, ahora nos corresponde desarrollar el tema pilas perforadas, tipos de pilas perforadas, capacidades de carga. Luego otro tipo de cimentación, tenemos las cimentaciones denominadas cajones de cimentación,
Igualmente, clasificar tipos de cimentaciones tipo cajón, análisis de capacidades de carga. Empecemos entonces, pilas perforadas. ¿Qué viene a ser una pila perforada? Es otro procedimiento de poder estudiar, diseñar cimentaciones profundas. En el primer caso se ha visto el estudio de pilotes. En cambio, pilas perforadas, como su nombre indica, pues significa perforar la masa del suelo. Se ha referido a un agujero perforado excavado al fondo de la cimentación. Y luego de ubicar a la profundidad indicada del diseño, y colocar un refuerzo, y luego el vertido del concreto. Es muy similar a una columna, ¿no? ¿Cuál es la característica? El diámetro resulta ser de orden de 0.65 a mayores diámetros. La caracterización pues lleva en algunos casos sin refuerzo y en otros casos con refuerzo, pero mayormente son con refuerzos, ¿no? Los componentes de pilas perforadas. ¿Qué es lo que podemos indicar? ¿Qué ventajas presenta en relación a otro tipo de cimentación? Ahí tenemos las ventajas. Se puede emplear una sola pila perforada en vez de un grupo de pilotes. La otra ventaja, en suelos de arenas densas y gravas, entonces es más fácil el procedimiento constructivo que mediante el hincado de pilotes. Lo otro, las pilas perforadas se pueden construir antes de completar la operación de nivelación. Significa en los procedimientos que hay movimientos de tierra, entonces se puede proceder antes de estas actividades realizando la excavación del suelo. Se evita el empleo de martillos hincados, que tiene una desventaja, los ruidos y daños que ocasionan en las estructuras vecinas. Es otra ventaja. Los pilotes hincados en suelos finos pueden producir levantamientos del terreno y ocasionan que los pilotes previamente hincados se muevan de manera lateral. También por esta forma permite tomar en cuenta las características del suelo. La ampliación de la base de una pila perforada proporciona una mayor resistencia a las cargas de levantamiento. Lo otro, que es posible verificar, revisar la estratigrafía de una pila perforada. Lo otro, el uso de equipos livianos en la construcción de pilas perforadas, en comparación al hincado de pilotes que requiere equipo sumamente especializado. Y lo otro, las pilas perforadas tienen alta resistencia a cargas laterales, dado que son de mayor sección, de mayores condiciones, y la capacidad en cuanto a ensanche en la base de la cimentación permite pues entonces tener una mayor resistencia en relación a cargas laterales. Ahí podemos mostrar las ventajas, ¿no? Por otro lado, también hay desventajas. ¿En qué sentido? Las operaciones del vertido del concreto. Esta etapa, por muchos factores, puede dar lugar pues, a que no esté adecuadamente colocado el vertido. Lo otro requiere una supervisión técnica permanente. Puede producirse deformaciones en el terreno y daños también a las estructuras vecinas, ¿sí? Las perforaciones. A manera de poder indicar el procedimiento de construcción, en este caso con equipo especializado, ya no es manual, que permite la primera etapa, el excavado. Con un equipo llegar hasta
el estrato resistente. Luego del estudio geotécnico, ¿qué es lo que se requiere? Excavar el diámetro ya indicado, ubicar el estrato cual será cimentar. Luego, la colocación del refuerzo, la segunda etapa. Ahí observamos un equipo con el refuerzo, en este caso, refuerzo longitudinal y transversal, muy similar a una columna. Luego, el vertido en concreto. Las etapas básicas, entonces, de las pilas perforadas del procedimiento constructivo. Bien, ahora, en cuanto al tipo de pilas, ¿qué tipo de pilas tenemos? La clasificación. Una pila recta, entonces, de sección constante, homogénea. Pasa por debajo del suelo blando al suelo firme o roca. Puede utilizarse en un entubado. La resistencia se desarrolla por punta y por fricción. Primer caso. El segundo, pilas acampanadas. Consiste en una parte que es recta y una parte que presenta un acampanamiento en la parte inferior. La capacidad portante es solo por punta en el diseño. Y lo otro, pilas empotradas. La pila se puede empotrar normalmente en roca, y la capacidad de carga de toma por punta y por fricción en roca. Ahí mostramos los tipos de pilas perforadas. El primer caso de sección recta que se muestra el estrato de suelo blando, el segundo estrato de un suelo denso o roca también. El segundo tipo de pila perforada, tenemos un ensanche en la base, en tipo acampanados, como se ha mostrado, con algunas particularidades. El ensanche, con una inclinación, si es lineal, en el caso del ensanche, la base de 45 a 30 grados. Y el tercer caso, se tiene el empotrado. Lo que se logra es empotrar en la roca a una cierta profundidad para dar mayor estabilidad a la pila perforada. Las razones son, hay rocas pues, que no presentan ciertas fisuras, ciertos daños, cual va a dar lugar de que se ubique a una cierta profundidad de empotramiento. A eso denominamos el tipo de pilas perforadas tipo empotrado. En cuanto a capacidades de carga, haciendo una similitud a pilotes, igualmente tenemos dos tipos o dos componentes de capacidades de carga. La capacidad de carga lateral, Q sub S, y la capacidad de carga última o en la base Q sub P. La capacidad de carga en la base Q sub P o en la punta, ¿qué parámetros intervienen? La sección, el área de la base A sub P, igualmente los factores de capacidad de carga, NC, NQ, N gamma, Q' que representa el esfuerzo vertical efectivo a nivel del fondo de la pila, D sub B, denominado diámetro de la base. Con fines de un diseño, normalmente los valores de N gamma resultan ser valores muy pequeños, por lo que normalmente es despreciado este valor. Entonces la capacidad de carga en la punta dará de la relación del área de la punta y factor CNC más Q' NQ. Ahora también hay otra capacidad de carga que se toma en cuenta, la capacidad de carga superficial. Es lo que podemos observar los componentes, capacidad de carga en la punta, el valor T sub P,
caso de un acampanado tenemos dos tipos de componentes, ds, el diámetro del fuste, d sub b, diámetro del ensanche en la base, L la longitud, L1 la longitud del fuste, capacidad de carga Q sub P, Q sub S, capacidad de carga lateral. Ahora, si es una sección recta o constante, lo que se ha clasificado, también tenemos el caso DB igual D sub S. En este caso, el mismo diámetro, la capacidad de carga. Capacidad de carga en la punta, capacidad de carga lateral, la longitud, en este caso, en la pila perforada. El caso específico de arenas en suelos gruesos, ya hay valores ya establecidos para poder determinar los valores de capacidad de carga en la punta. Área en la punta, Q' en función de NQ. El valor de NQ, aquí relacionando el ángulo de fricción del suelo en grados, rangos de 25, 30, 35, 40, 45 grados, pues podemos determinar el valor de NQ. Si esto fuera 30 grados, tenemos un valor aproximado NQ de 29 más o menos. Si esto está en rangos de 40, pues podemos tener un valor de NQ en el rango de 100 a 200, 130. Entonces, para ello ya existen entonces valores ya tabulados en el diagrama que permite determinar los parámetros del caso de arenas. Ahora la capacidad de carga Q sub S, de igual forma también se puede obtener varios parámetros. El valor de IRR, N sub 0 gamma, sigma, perdón, N sub sigma, relacionando el ángulo de fricción del suelo y el valor de IRR, el valor de rigidez del suelo, que varía desde rangos de 10, de 20, de 40, de 60, de 80, de 100 hasta 200. En esos rangos, entonces, en función de ángulo de fricción interna, ¿qué determinamos? El valor de N sub sigma sub 0, ¿no? N sub 0 sigma. El primer caso se ha observado es relacionado a suelos gruesos. De acá, capacidad de carga lateral, capacidad de carga en la punta, las reducciones relacionadas a pilas perforadas para el caso de suelos gruesos. Ahora, para el caso de suelos finos, cohesivos, hay otra relación importante. Aquí tenemos estas expresiones. Capacidad de carga en la punta, área en la punta, la cohesión, y el parámetro N sub 0, factor de carga. Y la capacidad lateral, Q sub S, una sumatoria, significa si son de varios estratos o de un solo estrato, una constante alfa, C sub U, la cohesión del suelo, el perímetro y la longitud. El valor de alfa, una constante menor o igual a 1, varía de un valor de 0,21 al valor más 0,25 de relación de P sub A, presión atmosférica sobre C sub U. Para fines de diseño, consideran un valor de 0,40 promedio. Y este valor es menor a 1, como valor estándar. Entonces, ahí tenemos
dos valores para estimar capacidad de carga en arcillas. Por un lado tenemos arcillas, por otro lado tenemos arenas, y el caso general que también aplica esta expresión que aquí mostramos, ¿no? En conclusión, entonces, otra alternativa de poder aplicar el diseño de cimentaciones profundas, tenemos las pilas perforadas. Aquí la aclaración nuevamente, requiere equipo especializado para la excavación, para la perforación, la masa de suelo. Y lo otro, estudio geotécnico de detalle que permite identificar la capacidad de carga adecuado del estrato resistente a la profundidad indicada. Otro tipo de cimentación, tenemos los cajones de cimentación. Aquí mostramos un cajón de cimentación. ¿Qué viene a ser un cajón de cimentación? Otro tipo de cimentación profunda. ¿Cuál es la característica? Se aplica bastante en cursos de agua, ¿no? Donde hay cursos de agua, por ejemplo, para un puente, no necesariamente a nivel freático, masas de agua con un tirante de agua. Entonces significa introducir este cajón de cimentación a la profundidad indicada, de tal forma que los efectos de erosión y socavación no dañen a esta estructura. En sí resulta ser como una sección hueca. Ahora la geometría pues varía. Para ver secciones circulares huecas, el tipo de una sola, de un rectangular, cajón de cimentación rectangulares de dos celdas, en este caso, si se muestra un corte se aprecia las dos celdas, si es de una sola sección y una sola celda, a una cierta profundidad, lógicamente estudiado, tampoco se trata de indicar, ¿no? ¿A qué profundidad se va a cimentar esto? Y luego esta celda hueca es rellenado un concreto ciclópico para dar mayor estabilidad, y luego es sellado, previamente sellado la base. Puede haber también la supresión y generar un empuje, entonces esto es sellado acá. Tiene un sello, igualmente acá un sello rellenado con concreto ciclopio, y en la parte superior también sellado, indicar el cabezal de la estructura que se desea diseñar. Los otros son de grandes dimensiones, ya no resulta ser pues una dimensión muy pequeña. Aquí a manera de poder apreciar se observa un cajón de cimentación circular, y que es considerable. ¿Dónde se aplica estos casos? Como ya mencionamos, en cursos de agua, agua permanente y avenidas. Ejemplo, para un pilar, en este caso viene a ser un pilar de un puente, cabezal, elementos de viga, la parte superior la losa, está la baranda, en el fondo podemos observar el estribo, aquí las aletas, hay una protección, el sistema de enrocados para la protección. Entonces la aplicación es una obra vial, ahora no siempre obra vial, y otros tipos de obras viales, obras portuarias, obras viales, y así otros tipos de... Aparte, complementando, tenemos diversas formas, tipos de cajones de cimentación. Ya mencioné circulares, una sola celda, y forma de cuadrados, geométricamente, sección cuadrada, sección rectangulares, podrá haber secciones octogonales, podamos tener doble celda,
igual lo que se ha visto, de dos celdas, ¿no? Rectangular, hexagonales. En caso de puente será este caso, ¿no? Que presenta un arco, en otro extremo otro arco, y entre el curso de agua, entonces como un partidor, va uno para acá y va al otro lado, los dos fluyen individualmente aquí, para amortiguar las características, tiene la forma de dos celdas. Entonces se puede observar diversos tipos de cajones de cimentación. Se está indicando ahí en la diapositiva. Un tanto a mayor detalle, tenemos cajones de cimentación abiertos. ¿A qué significa abiertos? La colocación, conforme que se va sumergiendo, la base inferior es hueca, no tiene un sello. Es lo que indica cajón abierto. Ductos de concreto que permanecen abiertos en la parte superior e inferior durante la construcción. La otra característica, en el fondo, la parte inferior, pues lleva un aguzamiento, elemento cortante. Conforme que se va excavando, va ingresando en la parte inferior. El cajón se hunde hasta el estrato portante, el suelo del interior se extrae y el material excavado se va eliminando a través del ducto. Otro tipo de cajón de cimentación, el tipo cerrado. Entonces, estos cajones son realmente ya construidos en una planta o en un lugar, luego introducidos a la profundidad que se desea desarrollar. Luego el relleno, como ya indicamos, el nivel de agua, luego sería aquí rellenado con concreto, igualmente el nivel. La característica para estos casos es que previamente el suelo debe estar adecuadamente nivelado, uno, y el suelo también acorde a las características de la capacidad de carga. No podemos un tipo de cajón cerrado colocar en un suelo que no esté nivelado, que va a generar inestabilidad. Y lo otro, que la capacidad de carga pues no sea adecuada, ¿no? Tiene que ser adecuado, luego de haber un estudio de detalle de las características del estrato resistente en la cual se va a sustentar el cajón de cimentación. Hay un tercer tipo denominado cajones neumáticos. Normalmente este tipo es utilizado a grandes profundidades. Se da el caso. Y hay esta experiencia en ciertos países, el orden de profundidades, como aquí indica, es de valores de 15 a 40 metros. ¿Bien? Lograr 15, 20, 25, 30 a esas profundidades, pues, ¿cuál es el inconveniente? Las presiones. Va a estar sometido a grandes presiones. Es lo que indica acá, se utilizan para profundidades de orden de 15 hasta 40 metros, en ese rango. La cámara de trabajo tiene una altura de 3 metros y está bajo presión de aire para prevenir la entrada de agua y del suelo. Hasta 100 kilolitros por metro cuadrado de presión no se requiere descompresión de trabajador, o sea, es la presión, ¿no? Hasta 300 kilonewtons por metro cuadrado de presión, los trabajadores no pueden estar más de 2 horas requiriéndose etapas de descompresión. Requiere entonces aquí también las personas que trabajan están sujetos a altas presiones, lo que requiere entonces, como está indicando aquí, etapas de descompresión. Igualmente, ¿qué componentes presentan?
la cámara de trabajo, tubería de aire comprimido, tubería de aire, ductos del personal, el ducto del personal, igualmente baldes para remover todo el material de excavación para lograr la profundidad que se indica. Y aparte hay masas de agua. Entonces, en esta condición resulta ser el otro tipo, cajones de cimentación tipo neumático. Son algunas características de cajones de cimentación tipo neumático. Ahora, en cuanto a capacidad de carga, aquí también se aplican los mismos conceptos estudiados en caso de vigas perforados o pesos perforados. ¿Qué toma en cuenta? Igualmente la capacidad de carga lateral, la capacidad de carga en la punta. Capacidad de carga en la punta, como apreciamos los mismos valores, área en la punta, factor C, la cohesión, MC más Q', MQ más 0,30 gamma de M gamma. Los valores que aquí también entonces se aplica para este tipo de cimentación profunda de cajones de cimentación. La capacidad de carga lateral igualmente, el perímetro, fricción lateral unitaria F, ES, lo que varía, como ya mencionamos, capacidad de carga lateral no resultaba ser un valor constante, sino un valor variable, un valor inicial de 0 hasta la profundidad de 0. Que toma en cuenta el perímetro del pozo y de fricción lateral unitaria. Para el caso de arenas, también ya hay ciertas condiciones de considerar el ángulo de fricción interna, esfuerzo efectivo a la profundidad Z, el valor de delta de 2/3 de phi. Ahora la capacidad de carga lateral de suelos cohesivos, igualmente, el valor de alfa, la constante, tiene una varianza de 0,30 hasta 1. La cohesión del suelo, perímetro, longitud a la que se va a realizar el estudio, capacidad Q-S. Bien, entonces, en forma resumida, se ha mostrado para este tipo cimentaciones, pilas perforadas y cajones de cimentación. Bien, ahora continuando con la segunda parte de exposiciones, hay algunos grupos que han planteado cimentaciones profundas. Entonces vamos a complementar con los temas que continuamos.
Ingeniero, tengo una consulta. Sabía nomás, pero antes el grupo que le corresponde, cajones de cimentación, ¿a quién le corresponde cajones de cimentación? ¿A qué grupo le corresponde? Al grupo 1, ingeniero, creo. Sí, al 1 le corresponde. Entonces, para complementar, vamos a ir complementando, parte de otro, de tal forma, podamos tener claro también los conceptos. Ya, había preguntas. ¿Cuál es la pregunta? Sí, ingeniero, usted mostró una gráfica el cual tenía por abscisas el ángulo de fricción, me parece, pero los límites eran 25 y 45 para hallar el NQ. Mi pregunta era si se tenía un ángulo menor del 25 o mayor del 45, lo cual es inusual. ¿Eso sale acoplando o sale, cómo saldría? Esos Los resultados. ángulos de fricción interna, como bien sabemos, a ver, una pregunta bien simple. Es, si fuera un phi de 20 grados, ¿qué nos está indicando? ¿Qué tipo de suelo es? Si fuera 20, 22, 23, 24, ¿qué nos dice? Así, a ver, para una cimentación superficial también igualito, a ver, la pregunta. El ángulo de fricción para valores muy bajos, ¿qué indica? ¿El suelo es adecuado o no es adecuado? No es adecuado, ingeniero. No es adecuado. Por tanto, pues ya las tablas ya nos indican para esos valores no son adecuados, ¿no? Ya ellos ya plantean, a partir de un valor mínimo, ya indica cuánto, 25, inclusive es 28, ¿no? 25, 26, 28. Entonces, no se trata de tomar cualquier valor, pues, ¿no? Yo no voy a diseñar perfil, me diga, a ver, señora, ¿y usted con 20 grados? Ah, sí, 20 grados, cuando ya sé que para 20 grados no es adecuado la capacidad de carga. Tú te haces un suelo muy suelto para esos valores. Entonces no tendría sentido en un gráfico ya considerar esos valores. Y esas tablas son justamente pues producto de un estudio, de un análisis, de una recomendación, ya los rangos también de estudio. Entonces en eso se están basando también. No es por dar cualquier valor, pues, ¿no? Yo no puedo decir, a ver, ¿por qué no has considerado 10 y por qué debe haber sido 10, ¿no? Entonces, si son valor de 10, 15, 20, 21, son valores muy bajos. Igualmente, yo no creo que ustedes, cuando hagan una cimentación y tengan un valor 21 grados, digan, uy, capacidad de carga excelente. No, ya automáticamente dices un suelo no tan bueno, suelo no adecuado, ¿no? ¿Cuánto es lo mínimo? Y hay valores pues, para eso. Eso también se tiene que ver, ¿no? Entonces, la pregunta, usted me indica entonces, esa es la razón por lo que ya recomiendan en esos rangos. Bueno. Ahora, a manera de algún análisis puede hacerlo. A ver, hay un ensayo, va a haber un análisis, qué capacidad de carga le va a dar ese valor. Que no una tabla y empieza a hacer un análisis. Se va a dar cuenta que qué tipo de fallas va a ocasionar ahí. Ahí hemos visto también en una cimentación superficial tipos de fallos. Ahí en el examen indiqué para qué caso es una falla general, decía. ¿En qué caso es una falla localizada? También decir. Hay varias condiciones ahí. No se trata, no va a decir también la capacidad de carga es una falla única. No, ahí obedece a varios parámetros. ¿Qué caso será una falla general? ¿En qué caso será una falla localizada? Ahora, ahí están los autores también, recomiendan, ¿no? Si son fallas localizadas, reducen los valores, ¿no? Hay otro valor de ángulo de fricción, entonces reducir esos valores. La tabla inicial
inicial, por decir, a ver, aplicamos Tegasai, no es lo mismo que pasa el caso una falla local. ¿Qué indica? Hay otra tabla para eso también, ¿no? Con las correcciones que indica el autor. Entonces también hay que tener cuidado de poder plantear para qué caso capacidad de carga. Son ciertos criterios que también en este caso se aplica también con cimentación profunda. Si hacemos un análisis, una analogía, ciertos valores aplican la teoría de Tegasai. Pero mayormente los estudios de capacidad de carga se han basado en estudios ya de campo, ya verídicos. Ya hacen varios ensayos en diversos estratos, diversos proyectos, y al final lo establecen en gráficos. Y ese gráfico representa el rango de valores a la cual se recomiendan los diseños. Es lo que se está tomando en cuenta. Ahora, finalmente, pues, si tenemos duda de todo, lo que va a quedar es que investiguemos, pues, ¿no? Hagamos estudios. No, aquí había que hacer estudios, pues, de otro tipo de suelo, una cierta de investigación. Y luego recién corroborar y determinar si efectivamente en qué rangos concuerdan, no concuerdan. Sería materia de investigación también. Y es que alguien tiene alguna duda, ¿no? Lo que aquí se está planteando pues son conceptos ya establecidos en ciertas recomendaciones de autores que han desarrollado estos temas, ¿no? Tener mucho cuidado también en eso, ¿no? No se trata de tomar un valor teórico, esto no es, ya dije en las primeras clases, pues, capacidad de carga y cimentaciones profundas pues están basados en carácter de estudios desarrollados en campo, ¿no? Luego de haber hecho estudios en campo en diversos tipos de suelos, ¿qué han hecho? Han logrado obtener ciertos rangos, bajo esas condiciones determinar todos los parámetros para poder determinar las capacidades de carga. Todos los gráficos que se muestra es producto de eso. No es producto de que alguien haya calculado analíticamente o digan que han hecho y ya eso representa. No, no es así. Todos son de carácter, entonces, experimental, hecho en campo. Y eso es cierto. Pues bien sabemos una masa de suelo, diversas condiciones tan complejas, llegar a determinar cada parámetro en su real dimensión, pues resulta ser sumamente muy complejo. En este momento nomás nos preguntemos, aquí en nuestro país, ¿habrá algún estudio de esta magnitud que alguien haya hecho? Seguro se van a dar cuenta que no hay. Tal vez habría que ver que alguien haya hecho, ¿no? Pero no creo que tenga esa información de detalle. ¿De dónde vienen estos estudios? Bien sabemos, a ver, las grandes obras en donde se han desarrollado los puentes. Mayormente puentes se han desarrollado en los países europeos, en los Estados Unidos, desde 1860. Mire la construcción de puentes. En 1860, 1910, 1930, ya se habían hecho los puentes más grandes de los Estados Unidos. ¿Y en qué cauces de agua? Ahí, a esas profundidades llegaron justamente, y ahí viene ese tipo cajón, ¿no? A profundidades que indica, ¿cuánto? 15, 20, 25 metros de profundidad, 30 metros de profundidad, imagínense. Y aquí tenemos esas características. ¿Hay algún estudio? Hay que ver eso, ¿no? ¿Qué hora tendría que hacer eso? Y eso es un reto para nosotros, estudiantes. Entonces, así como pregunta, ¿cómo podrá hacer esto? Entonces se tiene que investigar. Pues. Si alguien quiera corroborar, ¿no? Determinar qué valores podrá hacer. Ahora otra condición, las características del suelo, bajo qué condición aquí en nuestro medio. Ahora aquí en nuestro medio, pues no, casi los cauces son secos, ¿no? Los tirantes de agua son mínimos, no hay casi nada, ¿no? ¿Dónde podemos ubicar este tipo de proyectos? Donde hay pues cursos de agua permanentes. ¿Y en qué ríos son estos? Los ríos de la selva. De aquí a ver a la selva, a ver a qué tirante, qué condición, caudal, tirante de agua. Bajo esa condición, pues entonces, a realizar estudios, ¿no? Los ríos de la selva, sí, ahí sí tenemos varios. Caso, por ejemplo, de puentes.
A ver qué río tenemos en nuestro medio. El puente más grande que se ha hecho es la carretera que va que se encuentra pues en la zona de Madre de Dios, ¿no? Puente internacional, hay un puente internacional sobre el río, el río Madre de Dios es, ¿no? Hay un puente. ¿Qué tiene ahí ese puente? La composición es un puente colgante y está apoyado en estribos, ¿no? Y esos estribos, pues, están justamente con cajones de cimentación. Y a su vez también tiene una parte, un sistema de tipo losa. O sea, no es un puente solamente mixto, perdón, no es solamente colgante, es un tipo de estructura mixta, podemos llamar, de varias condiciones. Tramos tipo viga losa, tramo de tipo colgante, y una luz considerable. Entonces, su aplicación, en ese caso, sí hay cursos de agua permanente. Mayormente en tiempo de avenidas está en su máxima capacidad y en tiempo de estiaje también tiene un nivel. Entonces, ¿cuál es la característica de este permanente agua? Curso, ahora había que ir a mayor detalle, ¿no? ¿A qué profundidad se opera? Eso puede ser materia en este momento también de un trabajo, ¿no? Para complementar. Si alguien está interesado, a ver, se hace un análisis, se verifica, se complementa, pues, ¿no? Es interesante ese puente, porque muchos los que no conocen dirán, bueno, ¿se habría hecho en cuánto tiempo? ¿En un año, 2 años? No. Ese puente, le digo, de puente Madre de Dios, mire, tiene desde el año 1950 y tantos, es el puente. 60, 55, 60, desde ahí. ¿Cuántos años? Inicialmente estaba diseñado ese puente, se llevó a cabo el diseño no acá en el país, lo hicieron en Europa el puente, han diseñado en Austria los puentes, los expertos en puentes son pues en Austria, ¿no? En Austria diseñan los mejores puentes. ¿Qué hicieron? Una estructura en acero, resultó ser de acero. ¿Cuál fue el inconveniente? El que no conoce la historia, el que no conoce la geografía, pues entonces va a especular cualquier cosa. Bien sabemos cuál es el otro problema. El problema es pues de transporte, ¿no? ¿Dónde llega toda la estructura del puente? Llega a los puertos. ¿Y del puerto a dónde se tiene que trasladar? Y un puerto, en este caso, a ver, imaginemos el Callao, si no es Callao, pues otro puerto, el sur, Arequipa, ya Matarani, vamos a suponer, ya, ahí ha llegado el material. De ahí para trasladar hasta esa zona, a ver, ¿qué medio se va a trasladar? A ver, pensemos, en el año 50, 60, ¿había carreteras? No había carreteras. ¿Y qué tenía que trasladárselo a las estructuras? Eso ha sido otro factor, ¿no? Bien, hay otra historia, ahí hay otro trabajo. Bueno, muchos dirán, recién no, estos trabajos, miren, estudiantes, yo con las primeras promociones yo hice un estudio sobre ese puente. Procedimiento constructivo, diseño, conocen, hay trabajo sobre eso. Podemos volver a ubicar el trabajo y poder realizar también, pues, ¿no? O sea, la historia, otro factor importante de nuestro país, pues son los sistemas de transporte. Transportar cada pieza, imagínense, ¿cuánto va a demorar? Ya, muy bien, no hay carretera. Lo han trasladado hasta dónde, por decir, a ver, para ir a Madre de Dios, ¿a dónde hay que llegar primero? Pues al departamento del Cusco, ¿no?
y del Cusco hasta ahí, de medio, otros. Ese es uno. Dos, equipos para ahí montar toda la estructura de otro equipo. Esas son, pues, como digo, las dificultades también, ¿no? Ahora no se trata de que no se haya hecho. Hubo cambios también, ¿no?, en esa estructura y demoró esa una cantidad de tiempo. Inicialmente iba a ser toda una estructura toda en acero. Y posteriormente tuvieron que adaptarlo a las condiciones. Ya, entonces hay otra característica ahí para poder cumplir. Pongo como ejemplo, pues, los cursos de agua permanente en la zona de cero. Ahora, en caso de ríos de la costa, no hay permanencia, excepción algunos también. ¿Dónde? En el norte del país. ¿Dónde es esto? En Tumbes. En Tumbes sí podemos tener curso de agua considerable. Por lo demás, son ríos pues, estacionales. Bien. Entonces, el tiempo que está quedando en el grupo 1, como se ha indicado, tenemos ahí para complementar lo que es la parte de cimentaciones mediante cajones de cimentación, ¿no? Sí, empezamos, ingeniero, perdón. Sí, puede empezar. Ya. ¿Se puede visualizar? ¿Sí? Sí, claro, sí. Ya, entonces empezamos. A ver. Ya, buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El tema a tratar a continuación, que le pertenece al grupo 1, es cajones de cimentación, ¿no? Que está definido como cimentaciones profundas. A ver, definir un poco qué son los cajones de cimentación o más o menos dar más conocimiento aparte de lo que ya dio el ingeniero. Podemos decir que, por ejemplo, los cajones de cimentación son una estructura que se va hincando en el terreno por su propio peso, y entonces a medida que se excava en su interior se va también a rellenar de material, ¿no? De concreto. Ya. Entonces, vamos ahí. Si bien, como mencioné, los cajones de cimentación están definidos como cimentaciones profundas, le hemos visto ya anteriormente en unas exposiciones pasadas de ingeniero como un método de cimentación, si más no recuerdo, superficial, ¿sí? Bueno, que son dimensiones pequeñas, no poca profundidad, y se le puede definir como una cimentación superficial. Entonces, quiere decir que la aplicación de los cajones de cimentación es muy amplio, ¿no?
que van desde esos simples, así, cajones diminutos, por así decirlo, hasta un amplio uso, ¿no? Que ya se define ya como la tecnología de los cajones, ¿no? Que ya se utilizan incluso en muelles y obras de mayor magnitud. Entonces, para entender un poco los cajones de cimentación, vamos a definir más o menos cómo se ven en edificaciones, ¿no? Cómo es que trabajan los cajones de cimentación. Entonces, los cajones de cimentación en edificaciones cuentan básicamente con una losa de cimentación, unos muros Milán y una losa de rodamiento. Entonces, como se va a cimentar por medio de losa, cabe o hay la posibilidad de que el peso de las tierras excavadas sea semejante al peso del edificio, ¿no? Entonces, en ese caso, la presión unitaria neta que transmitirá la losa al terreno, se puede decir que es del mismo orden en magnitud que la presión efectiva preexistente, ¿no? Que la que ya había. Entonces, aparte de esto, también los asientos van a ser más pequeños. Entonces, esta situación en particular es lo que se denomina la cimentación compensada, ¿no? Que es el otro término con lo que se conoce a los cajones de cimentación o sustitución por peso también se les llama. Entonces, esto es la relación que existe entre el peso de la estructura y el peso total que puede cargar nuestro suelo, ¿no? Y existen 3 tipos, como podemos ver ahí en la imagen inferior. Existen las cimentaciones compensadas, en el que el peso del suelo es igual al peso de la estructura. La cimentación parcialmente compensada, que es donde el peso del suelo es menor que el peso de la estructura. Y por último, la sobrecompensada, donde el peso del suelo ya es mayor al de la estructura, ¿no? Vamos a ver. Entonces, ¿pero qué pasa, por ejemplo, cuando el edificio que estemos trabajando vaya a disponer de un número variable de sótanos, o como se ve en la imagen, ¿no? O su cota inferior quizás se sitúe por debajo del nivel freático, o quizás ese nivel freático se localiza cerca de la superficie del suelo, ¿no? Entonces, aparte de que la cimentación tiene que ser permeable, porque tiene que ser permeable, se debe tener en cuenta el fenómeno de flotación, ¿no? Que es básicamente lo que ya mencionamos antes, que tiene que ver con la cimentación compensada. Entonces, por lo que en el diseño, el suelo debe considerarse como una fase líquida y una sólida, ¿no? Por lo que la compensación se hace teniendo en cuenta esos 2 efectos, ¿no? La sustitución de peso sumergido del sólido y el efecto de flotación debido al líquido que se ha desalojado, ¿no? Entonces, estos efectos son utilizados para igualar el peso del edificio total. Entonces, resumiendo de alguna manera lo que acabo de decir, el cajón de cimentación utiliza el principio, como ya dije, el principio de flotación, o el principio, también conocido principio de Arquímedes. Este principio básicamente nos sirve para reducir la carga en el suelo y también reducir los asentamientos, ¿no? Por lo que se puede decir que esta cimentación se la conoce como la ideal o la cimentación ideal para suelos blandos. ¿Y cuáles son estos suelos blandos? Las arcillas saturadas, ¿no? Y también no solo su uso es como sótanos, ¿no? También su uso también depende para su diseño, ¿no? Se consideran quizás bodegas o estacionamientos, ¿no? Entonces, una definición ya más exacta de los cajones de cimentación se puede decir que es una estructura utilizada en ríos, lagos y muelles, y se hunde la estructura hasta alcanzar un terreno firme. En el fondo existe un borde cortante y el material del interior se elimina por la parte superior y luego se vacía el concreto, ¿no? Es lo que ya mencioné al comienzo, ¿no? El ISG, el Instituto de
de la Construcción y Gerencia también en su norma técnica define los cajones de cimentación en el artículo 34.1, ¿no? Que nos dice los cajones de cimentación son elementos estructurales de concreto armado que se construyen sobre el terreno y luego son introducidos en el mismo por su propio peso al excavarse el suelo ubicado en su interior. El personal responsable, PR, indica el valor de la fricción lateral del suelo para determinar el peso requerido por el cajón para su instalación, ¿no? Esta es ya la definición que nos da el ISG. También hay otros puntos que nos da es la norma del ISG, que son la capacidad de carga, el factor de seguridad y los asentamientos, ¿no? Que también son muy interesantes y a tomar en cuenta para el diseño, ¿no? La capacidad de carga de un cajón de cimentación está evaluada de acuerdo a los mismos métodos estáticos utilizados en el cálculo de zapatas o pilares y depende de la relación profundidad-ancho, ¿no? Esta relación tiene que, si es menor o igual a 5, se diseña como cimentación superficial. Como ya dijimos al comienzo, también se le considera una cimentación superficial. Y si es mayor a 5, se le diseña como un pilar. Nosotros también hemos recabado información, ¿no?, de la capacidad de carga y lo que hemos notado o lo que se nos ha instruido el redactor del libro es que el diseño el cálculo de la capacidad de carga de los cajones de cimentación es muy similar a los caisson, ¿no?, que son los pozos de cimentación. Es muy, muy similar. Entonces, otro punto que se toca en la norma es el factor de seguridad, que es la capacidad admisible. Se obtiene dividiendo la capacidad de carga última entre el factor de seguridad. Se utilizan los factores estipulados en el artículo 21. En el artículo 21 se ven lo relacionado a los factores de seguridad frente a una falla de corte, ¿no? Y nos establece factores mínimos, como son en cargas estáticas el valor de 3 y en solicitación máxima de sismo y viento que es de 2.5, ¿no?, que es la más desfavorable. Otro punto también que se toca son los asentamientos. Entonces, los asentamientos de un cajón de cimentación se estiman de acuerdo a los mismos métodos utilizados en el cálculo de los asentamientos de zapatas o pilares. Y también depende de la relación de la profundidad ancho, ¿no? Si es menor o igual a 5, se estima el asentamiento como si se tratara de una cimentación superficial. Y si es mayor a 5, se estima el asentamiento como si se tratara de un pilar. Ahora vamos con los tipos de cajones de cimentación. Como ya mencionó el ingeniero, son muy... unos datos de mi compañero. Ahora sí, mi compañero va a exponer esta parte. Es muy similar a lo que nos indicó el ingeniero. ¿Estás ahí? Arthur, ¿sigues? Sí, compañero, sí, compañero. Continuando con la exposición, bueno, tenemos sobre los tipos de cajones de cimentación, para lo cual vamos a comenzar con lo que son los tipos el tipo de cajón abierto, ¿no? La que va a tener, como se muestra en la imagen, tendrá un borde, en el borde cortante será la parte abierta. Por ejemplo, pueden ser ductos de concreto que permanecen abiertos en la parte superior e inferior durante la construcción. En la parte inferior existe un borde cortante. El cajón se hunde hasta el estrato portante. El suelo del interior se extrae mediante baldes. Los cajones pueden ser circulares, cuadrados, rectangulares o ovalados. Una vez también el estrato portante se hace el vaciado del concreto bajo agua para formar el suelo en el fondo. Con el sello endurecido se bombea el agua en el interior, luego se llena el interior con concreto. Se puede también, por otra parte, lograr grandes profundidades a bajo costo. Una desventaja es la falta de control de calidad del concreto del sellado, ¿no? Un método alternativo es usar tablescas
tables, tacas, para formar una isla de arena, ¿no? Siguiente compañero. Por ahora, como hace un momento hablamos de lo que son los cajones abiertos, ahora tenemos lo que son el cajón cerrado, ¿no? Por en la imagen mostramos uno rectangular. Este cajón tiene el fondo cerrado, se construye en tierra y luego se transportan al sitio. Se hunden gradualmente llenando el interior con arena, balasto o concreto. Su costo es bajo. El estrato portante debe ser horizontal o nivelado por excavación, ¿no? Siguiente, compañero. Por ejemplo, acá, como ya vimos, el ingeniero había explicado en su exposición, también tenemos lo que son los cajones de neumático, ¿no? Tiene como vemos vemos en la imagen, se puede ver, ¿no?, sus partes, lo que está compuesto. Estos cajones se utilizan para profundidades de 15 a 40 metros, cuando la excavación no puede mantenerse por el flujo del suelo. Por otra parte, también la cámara de trabajo tiene una altura de 3 metros y está bajo presión de aire para prevenir la entrada de suelo y agua, ¿no? Lo que por otra parte llega a alcanzar, ¿no?, 15 psi, o sea, 100 kilogramos por metro cuadrado. No se requiere descomposición de trabajadores. También era de ese momento, hablamos de 100, ahora estamos sobre los 300 kilonewtons metro cuadrado. Los trabajadores no pueden estar más de 2 horas, requiriéndose etapas de descompresión, ¿no? Por el ducto bajan los trabajadores y sube el material de excavación, ¿no? Pueden requerirse varios ductos con sus acumuladores de aire. Por lo que vemos en la imagen, se tiene la tubería de aire comprimido, la tubería de salida, también lo que se aprecia lo que es el nivel de agua, el ducto para el personal y material. También se ve lo que es en esa parte pequeña, lo que es el balde para remover lo que es el suelo, ¿no?, con lo que se va a extraer, y bueno, una escalera, ¿no?, para poder ingresar, ¿no? Siguiente, compañero. Para los cajones de cimentación también tendremos, ¿no?, algunas fórmulas para poder trabajarlas, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de carga, ¿no?, donde el Q es la carga última y UP es la capacidad de carga última para la base, ¿no? Y también tenemos lo que es el QS, que es la resistencia lateral de fricción en la que va a estar trabajando, ¿no? Por otra parte, también tenemos la capacidad de carga última en la base, ¿no?, la capacidad de carga última en la base, por el área de la base, más una constante, por lo que es también donde vamos a encontrar lo que va a estar los factores de la capacidad de carga, ¿no? Vamos a ir repetidas cargas, más 0.3 de lo que es la densidad y el diámetro de la base, ¿no?, con el factor obviamente de capacidad de carga. La resistencia lateral, por otra parte, tenemos la resistencia lateral a la fricción es igual a la resistencia lateral de fricción, ¿no? Vamos a integrar de 0 a un límite, lo que es, por ejemplo, el perímetro del pozo, va a estar compuesto por también lo que es la fricción unitaria, ¿no? Siguiente, compañero. De la misma manera, ¿no?, también tenemos lo que son para espesor del sello del concreto en cajones abiertos, ¿no? Vamos a tener las siguientes formas, ya sea para un cajón circular o sea rectangular, ¿no?
Siguiente, compañero. Por otra parte, también tenemos lo que son la verificación por supresión, ¿no? En este caso, y para el cajón circular, y también de planta un cajón rectangular, ¿no? Si el cajón se desagua completamente, la fuerza de supresión hacia arriba, el FU, es, ¿no? El pipo en este caso es el radio, ¿no? que tiene el cajón circular, el cuadrado, por su altura y sí a la que se va a encontrar, ¿no? También de la misma manera lo que es por el cajón rectangular. La fuerza hacia abajo es causada por el peso del cajón, ¿no? El sello y la fricción lateral en la interfaz del cajón del suelo. Tendremos la siguiente fórmula y bueno. Por ejemplo, también podemos ver en la imagen es el espesor del suelo, ¿no? En el que se va a encontrar el cajón de cimentación, el cajón, ¿no? Circular. Siguiente, compañero. Ahora, para lo que es la capacidad de carga en arena, ¿no? La primera metodología es la carga, ¿no? Neta. De la carga neta de la capacidad de la carga última de la base, ¿no? Los valores de los factores de la capacidad de carga son los propuestos por Bessick, ¿no? Que son un límite inferior a los otros investigadores, con una segunda metodología, ¿no? Donde tendremos que la capacidad de la carga última en la base neta va a representar la siguiente fórmula, ¿no? También por otra parte tenemos la capacidad de carga, bueno, la misma, ¿no? Pero la capacidad de carga de arena, ¿no? Donde el valor de F aumenta hasta 15 veces. Y permanece constante, ¿no? El esfuerzo efectivo es a la profundidad Z, ¿no? La profundidad, ¿no? Siguiente, compañero. La capacidad en arcilla, ¿no? Para la arcilla saturada tenemos la siguiente fórmula, donde se encontrará que tenemos la cohesión, ¿no? Y drenada, ¿no? Podemos trabajar con las siguientes, ¿no? Siguiente, compañero. Ahora lo que es la colocación de cajones de cimentación, la secuencia general se ha Arturo, yo continúo esa parte. Ok. ¿Ya? Vamos a continuar con la colocación de los... Perdón, se me escucha. Con la colocación de los cajones de cimentación. En sí existen muchos métodos de cómo colocar o hincar los cajones de cimentación dependiendo del tipo de la estructura final. En este caso vamos a poner algunos ejemplos de los métodos que son utilizados en la construcción de puentes, ¿no? Tenemos el método con eyector, que básicamente se inyecta aire a presión por un tubo de pequeño diámetro adosado a otro de diámetro mayor, ¿no? Que se sumerge en el cauce hasta el fondo de la excavación, ¿no? Formando una corriente ascendente de arrastra del agua que arrastra el agua y el material así erosionado. Su utilización está limitada a materiales no cohesivos como arenas y gravas de tamaño pequeño. También está el método con bombas hidráulicas, que la extracción por bombeo del agua en el interior del elemento favorece el hincado, y ya que el retiro del agua facilita que a su vez el agua exterior al elemento fluye entre la pared y el material circundante, ¿no? Provocando así fuerzas de flujo descendentes que lastran al elemento
y lubricación que disminuye la fricción que se pone el hincado, ¿no? Para que esta medida funcione se requiere, dice, de una cuchilla, ¿no? Que no esté apoyada en el material del fondo, es decir, existirá cada caja bajo la misma, ¿no? Para que el cilindro o cajón pueda deslizarse. Estos en sí son algunos métodos, como ya mencioné, algunos métodos de colocación hincado de cajones de cimentación, pero como ya mencioné, existen otros métodos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los no más conocidos, pero por ejemplo se puede desde usar dinamita quizás, o el método con buzo si existiera un tirante, o con lastre, ¿no? Que acá vemos que también lo usan, lastre, que básicamente es con lastre era construir plataformas en la parte superior o la parte lateral y colocaba ese lastre, ¿no? Y así trabajabas, ¿no? También están el método con arietes y quizás también el método que es con labor manual, ¿no? Con cucharas, palas, ¿no? Entonces, generalmente se puede decir que es necesaria la combinación de varias técnicas para el hincado de los cilindros o cajones de cimentación. Quizás es muy difícil dar reglas generales o específicas a que así debe ser un hincado. Sería muy erróneo, ¿no? Porque quizás ya que dependiendo de la forma en que hay que hacerlo, o dependiendo, perdón, del tipo y las condiciones del material que lo atraviesan, entonces se realiza cada método o se utilizan una combinación de métodos, ¿no? Entonces, aparte de esto, también quizás entonces quizás también juega un papel importante lo que es la habilidad de los operadores de los equipos, y también quizás el ingenio, ¿no? Y conocimiento de los que son las personas que están a cargo, ¿no? Quizás los ingenieros para dar soluciones, ¿no? A problemas que se produzcan. Ya, a problemas que se produzcan. Por ejemplo, quizás como ya se ha mencionado o lo he escuchado, el problema más difícil en los hincados, cualquier tipo de hincado, son la existencia o encontrarnos con grandes bolios, ¿no? En el caso de los cajones de cimentación, estos provocan que se desplomen cuando la cuchilla llega a apoyarse en eso, ¿no? Por mostrar algunas gráficas, podemos acá mostrarles cómo es la ejecución de un cajón de cimentación. Este es de dimensiones muy, muy grandes. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, que es que dice que el pilar y el estribo del puente Yurayacu, que es una cimentación por cajones y que están casi en su cota final, ¿no? Podemos ver ahí que sobresalen del agua. Ya, aquí tenemos unas imágenes sobre cómo se utilizan la cimentación en muelles, ¿no? Y hemos colocado cuatro tipos de cimentación o subestructuras, ¿no? Como por ejemplo, el lado superior izquierdo está lo que es el hormigón sumergido, ¿no? Que como vemos presenta un enrase, una losa de protección y un relleno de trasdos. El relleno de trasdos es un material de relleno que tiene muchas ventajas a comparación del relleno convencional, ¿no? Ventajas en cuanto a lo ligero que es y también a la permeabilidad, ¿no? El más común que es usado en muelles es la conocida la arcilla expandida Laterite, ¿no? Que obviamente es muy ventajoso a comparación de, como ya mencioné, de otras. También tienen relleno general, el relleno natural.
Y ahí podemos ver el hormigón, dos bloques de hormigón sumergido. Entonces, el hormigón sumergido, cuando el terreno sobre el que se cimienta tiene una alta capacidad portante, ¿no? Y sería que es muy poco deformable, es cuando podemos utilizar este hormigón sumergido, ¿no? Y la dosificación del hormigón tiene que ser fluida y plástica, ¿no? Porque está en el agua. En la parte superior derecha tenemos un muelle que está hecho con base a pilotes, ¿no? Un muelle en base a pilotes, ¿no? Que en sí es, no, se dice que este muelle es presente mucha desventaja, porque tiene mucha área expuesta, ¿no? Mucha área de superficie expuesta, ¿no? Y esto hace que a comparación de los otros tipos de cimentación, tenga una vida útil menor, ¿no? A comparación de las otras, ¿no? Pero y básicamente estas se hacen o mejor en lugares donde se quiere eliminar la reflexión del oleaje. En la parte inferior izquierda tenemos lo que son bloques, claro, cimentación con bloques prefabricados, ¿no? Estos se usan más o menos en las zonas en la que los calados son muy reducidos y no es posible la construcción de muelles, ¿no? Los bloques son muy masivos y quizás tienen poca o quizás ninguna armadura, ¿no? En la parte inferior derecha está ya la cimentación cajón, tipo cajón en muelles, que es un muelle de cajones, ¿no? Que está conformado por un muro de cajones que reposan sobre una banqueta, como se puede ver, y estos muelles deben tener el peso suficiente para soportar tanto los empujes de rellenos que vienen de los trasdos, como las de los buques, ¿no? También son de dimensiones bastante considerables en los muelles y son perfectos para que sean instalados en sonda donde hay grandes calados, ¿no? A diferencia de los hormigones sumergidos, ¿no? Ahora, como mencioné al comienzo, los cajones de cimentación ya tienen una tecnología, y es una tecnología muy sofisticada, ¿no? En este caso podemos ver, por ejemplo, en un artículo de una noticia que por ejemplo, hay una superestructura que se dedica a construir cajones flotantes para muelles, como es el Cujira, ¿no? Que como dice ahí, construye cajones de 14.000 toneladas, ¿no? Y actualmente está, o creo que ya acaba de terminar, el Lanzarote en Barcelona, ¿no? Tienen una particularidad que en su extensión servirá para aumentar la capacidad del muelle y de cruceros, ¿no? Y protegerlos del oleaje, ¿no? Entonces, aquí se le da una función mixta a lo que son los cajones, ¿no? Se le da función como dique y como muelle a la vez, ¿no? Aparte de protegerlas del oleaje, ¿no? Esta superestructura como dije, que fabrica cajones, es pionera, por así decirlo, en obras portuarias, ¿no? Y ahora, a ver, quisimos encontrar material audiovisual acerca de cómo es un colocado o un hincado de un cajón de cimentación, pero no pudimos encontrar muchas.
o eran muy deficientes, pero sí encontramos una información que nos parece muy relevante, ¿no? Y en cuanto a lo que es a lo que ha llegado la tecnología de infraestructuras, con más de 100 años de experiencia en la construcción de obras portuarias, se sitúa a la vanguardia del sector con el desarrollo de una serie de tecnologías propias que, además de industrializar el proceso constructivo, respetan el compromiso medioambiental y de prevención de la compañía. Gracias a su versatilidad, su resistencia y su durabilidad, la tecnología de cajones se ha convertido en el método más innovador a la hora de acometer una obra marítima. El abanico de posibilidades de diseño que ofrece esta tecnología hace que estos elementos estructurales tengan múltiples aplicaciones en el terreno de la construcción, no solo centrándose en muelles o diques verticales, sino que pueden formar parte también de depósitos marítimos, cimentaciones offshore, duques de alba y estaciones marinas. Incluso la tecnología de cajones, a diferencia de la opción de escollera, permite ejecutar una solución mixta compuesta de dique y muelle a la vez. En definitiva, un cajón es una estructura compuesta de hormigón y acero que puede ser configurada de infinidad de maneras para aportar rigidez y estabilidad a cualquier construcción marítima imaginable. De hecho, Acciona posee el dique flotante Cujira, que además de ser tecnología propia, es el cajonero más grande de Europa y ha construido el cajón de hormigón armado más grande del mundo, con 66,5 metros de longitud, 24,6 metros de ancho y 34 metros de altura. El primer paso en la construcción del cajón es la introducción de la balsa con la armadura de la solera en el cajonero. Tras el hormigonado y fraguado del hormigón de la solera, inicia la bajada del paraguas y acoplamiento del encofrado. A medida que se va deslizando y hormigonando, se va sumergiendo la parte acabada del cajón. Después de la construcción del cajón, se libera el encofrado, dejando el cajón preparado para la botadura. El vertido de escollera, para la ejecución de la cimentación donde se fondearán y apoyarán los cajones, se realiza mediante gángulos. Terminada la banqueta, los remolcadores llevarán el nuevo cajón y lo fondearán lastrando las celdas del mismo, dejándolo estable y preparado para construir la superestructura del futuro muelle o dique. Uno de los motivos principales por los que la tecnología de cajones es puntera a nivel mundial es por la reducción de plazos de construcción, llegando a ser capaz de construir 200 metros de dique al mes. Esta ventaja, además, resulta mucho más segura para los trabajadores que los métodos tradicionales, ya que se trabaja en el propio dique flotante, que es como una fábrica marina en la que las medidas de seguridad son mucho más fáciles de implementar y controlar. El coste ambiental es otro de los motivos por los que definitivamente esta tecnología es tan recomendable, ya que lleva implícita una reducción significativa de consumo de recursos naturales y, consecuencia de ello, una reducción importante de tránsito de vehículos pesados. Esto elimina de manera definitiva grandes cantidades de CO2 y reduce los niveles de ruido, además de evitar colapsos en las obras y potenciales accidentes circulatorios. Otra ventaja logística que aporta este sistema es la posibilidad de fabricar los cajones y acopiarlos en un lugar diferente al que va a ser su posición definitiva, de manera que cuando vayan a ser utilizados se refloten y se arrastren vía marítima hasta su lugar definitivo. Esto soluciona muchos problemas de espacio en obra y supone menor afección al medio ambiente. Acciona tiene en propiedad 3 cajoneros preparados para acometer cualquier obra marítima en cualquier parte del mundo. La Balea, el pequeño de los 3, supone una solución versátil y fácil de transportar. Es capaz de fabricar cajones de 26 metros de eslora, 17 metros de manga y 18 metros de puntal. El Cujira, que posee el récord mundial por la construcción del cajón de hormigón armado más grande del mundo, es capaz de fabricar cajones de 67 metros de eslora, 32 metros de manga y 34 metros de puntal. Y como última adquisición, en tecnología más actual, íntegramente diseñado y construido por Acciona, está el Cujira 2, capaz de fabricar cajones de 57,5 metros de eslora, 26 metros de manga y 30 metros de puntal.
Estas capacidades, sumadas al know-how que ha ido adquiriendo Acciona a lo largo de los años, nos convierten en la compañía idónea para acometer cualquier proyecto de estas características de una manera eficaz, segura y respetuosa con el medio ambiente. Bueno, ingeniero, eso ha sido todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Bien, finalmente los estudiantes han expuesto un tema muy interesante. Han visto en obras marítimas la aplicación, en este caso, de cajones de cimentación, muy importante, y hay una tecnología muy avanzada. Ha indicado ahí todos los procedimientos constructivos. Como ven, en este caso las masas de agua pues son considerables, ¿no? A grandes profundidades. Hoy día pues entonces en nuestro campo de la ingeniería, es bastante aplicado todos estos procedimientos, ¿no?, de cimentaciones profundas. Y no va lo importante. En algún momento pues en nuestro país tenemos que llegar a esa tecnología. Eso es el reto que tenemos que asumir como futuros profesionales. Es el reto que se tiene que hacer. No se trata de hacer nomás pues, lo medio, las construcciones tradicionales. Y un cambio importante, ¿no? Si en algún momento disponemos de estas tecnologías, pues entonces, mire cuánta costa marítima tenemos en nuestro país. Cantidad de obras marítimas. Bien, entonces, por lo demás, los conceptos generales, los procedimientos de diseño, finalmente la reflexión es que ya son temas muy especializados también. No vamos a pretender llegar a ese momento, pero sí, como parte de nuestra formación, tener conocimiento, qué nivel está en otros lugares el avance, procedimientos constructivos. El objetivo es lograr llegar a ese nivel, ¿no?, de proyectos. La siguiente sesión nos corresponde continuar con otro tipo de cimentaciones. Bueno, ya la siguiente clase, la siguiente clase nos va a corresponder completar la parte de exposición de grupos que todavía falta exponer a varios temas relacionados a cimentaciones, a pilotes también. Hay otras características de pilotes, ¿no? Pilotes, lo que se ha visto sujeto a carga vertical, ¿no? Ahora hay pilotes que también están sujetos a otro tipo de cargas, por ejemplo, cargas laterales. Un pilote por carga lateral, el comportamiento, el análisis, es otro procedimiento. Y finalmente hay pilotes que están sujetos a fuerzas de tracción. En este caso se va a presentar en varias características. Podrá ser pues tipo anclaje. ¿Va a haber esos casos? Sí, va a haber también esos casos. Entonces los grupos tienen ese tema. Importante es preparar, ¿no?, sobre las características de este tipo de cimentaciones, sujetos, caso de pilotes a carga lateral, sujeto a cargas de tracción y otras características de comportamiento de suelo. Se ha visto también cimentaciones, ahora tenemos bajo otras condiciones de suelo, suelos complejos, caso podemos tener colapso de suelos, hay expansión de suelos, licuación de suelos, densificación de suelos. Hay otro tema interesante que también se ha indicado en clase, relacionado a compactación dinámica. Ahí tenemos otro tema. Finalmente hay otro tema interesante, cimentaciones de máquinas. Equipos de máquinas que generan vibración, en constante vibración, que requiere realizar un diseño a esas condiciones. Cómo lograr diseñar, amortiguar las condiciones para una cimentación de una máquina
Habrá tipos de máquinas, hay diversos tipos de máquinas también. Todo ello obedece al uso, a qué uso se le da al equipo. Y la última parte, aspectos dinámicos. Una acción dinámica, el comportamiento de su. Bien, entonces, continuamos la siguiente sección con las exposiciones que falta terminar. Ingeniero, sigue grabando la clase. Sí, claro. Ya de acá unos minutos ya termina. Estoy esperando si hay alguna otra pregunta. No hay ninguna pregunta. Bien, entonces, hasta la próxima sesión. La próxima semana, ingeniero. Hola, ingeniero.